lunes 5 de abril. No, y no el 12 de abril. abril. 12. No se equivocaron ustedes. Nuestro titulador, sí, está en la semana titulador pasada todavía. 12 de abril iniciamos una nueva semana. Hoy es día de luto nacional por la muerte de don Marcio Veloz Maggiolo, un importante hombre, pensador, escritor de nuestra historia. Para Nelson, que tiene historias personales con él, entiendo que hoy también debe ser una fecha especial y entiendo que Nelson va a extenderse un poco más en esto. El gobierno dominicano ha declarado duelo nacional el día de hoy por don Marcio Veloz Maggiolo, quien fue enterrado durante el día de ayer y de quien se decía desde hace días anteriores ya que estaba en sus últimos días. El país pierde un gran hombre y esto no podemos decirlo todos los días ni con todas las personas que se van a otro plano. Don Marcio Veloz Maggiolo sí era un gran hombre y hoy, como un país que está en duelo nacional, bueno, pues recordamos su memoria. Iniciamos la semana también con muchas informaciones. El fin de semana estuvo activo políticamente, reelecciones, ya hay candidatos a presidente de diferentes partidos para el año 2024. O sea que República Dominicana, para que lo vistan despacio porque va deprisa, inició temprano. Buenos días, Kat. Buenos días, Nelson. Buenos días, lunes 12. Tú aciertas cuando dices que Marcio fue un gran hombre, porque se resalta mucho sus cualidades literarias, un gran intelectual, historiador de este país. Pero yo quisiera resaltar que Marcio Veloz Maggiolo fue un hombre cabal, íntegro. Yo pude intimar con él en una fase de su vida que no aparecerá en su biografía ni en su currículum. Él fue corrector de estilo de las revistas Rumbo durante un tiempo, 97, 98, por esos lares. Y qué gran persona era Marcio, y qué capacidad. Los trabajos, los reportajes que pasaban por sus manos salían siendo piezas para premios nacionales de periodismo. Dominaba la gramática de pie a pa, pero lo que quiero quedarme con Marcio Veloz Maggiolo es con su integridad personal, con su ética de trabajo, con su don de buena gente. Paz a sus restos, conformidad a sus familiares, una figura grande más que se lleva la COVID en República Dominicana. Adquiere más pertinencia una propuesta que nosotros hicimos aquí, de La Voz de Yulisa, un día nacional para los fallecidos de la COVID-19. Muchos países lo han hecho, dedican un día para honrar a sus grandes hombres idos, en este caso por la COVID-19. Elecciones en Ecuador, Guillermo Lasso, del movimiento Creo, gira a la derecha, Ecuador. Segunda vuelta en Perú, 16 candidatos, y los dos que pasan a la segunda vuelta, entre los dos no llegan al 30%, se quedan en 29 y tantos por ciento, uno 16 y otro 13%. Bueno, buenos días de nuevo, Cáter. Buenos días, Nelson. Buenos días, Yulisa. Tomando las palabras de ustedes y incorporándome a ese saludo, a ese homenaje a don Marcio. Leía más temprano en algunos editoriales de la prensa algunas palabras del Listín Diario, del editor del Listín Diario, quien señalaba lo siguiente, y voy a citar, Nelson, porque me parecen oportunas estas palabras y están en consonancia. Dice el editor del Diario Libre. Dice, no fue un empresario cultural, sino un intelectual. Su vida se resume como un modesto asesor institucional, un sabio descubridor de verdades ocultas, un diplomático consagrado y un escritor a tiempo completo. Casi todos los que honran hoy la memoria de don Marcio insisten en su sabiduría, su sapiencia para la antropología, para identificar los dotes de la dominicanidad entre sus letras, sin importar el texto al que estuviese refiriéndose. Paz y honor a los restos de don Marcio Veloz Maggiolo, de parte de todo el equipo de CDN Canal 37. Tal y como ustedes comentan, compañeros, América Latina sigue todavía con inestabilidad en cuanto a la política. Algunos decían que la izquierda estaba totalmente encaminada a regresar. Yo no voy a decir que el señor Lasso no obtuvo la victoria, porque así lo dicen los numeritos, y voy a dar los datos de último minuto. El Lasso obtuvo 52.5%
49.51% en el balotaje frente a 47.49% de su rival, que era el representante del señor Correa, así lo digo. Pero con esos números tan estrechos en un país en donde la convulsión también predomina, al igual que Perú, hay que esperar lo que ocurra durante toda esta semana, compañeros. Bueno, 52-47 no puede decirse que Ecuador está dividido mitad-mitad, pero sí se evidenció una gran polarización en esa nación. Y como decía, lo de Perú es el acabose. Parece que la Keiko, que es la más de derecha, va a quedar en un tercer lugar, cuarto lugar probablemente. Y cuando digo que la Keiko es de derecha, porque el ganador, Cabrera, se dice que es medio de izquierda. ¿Medio de izquierda? Medio de izquierda, sí. El presunto ganador, porque dicen ellos yo que no hasta que entiendo no hayan contado el último voto. Bueno, vamos no a decirle presunto ganador. Cuando digo medio de izquierda, es que él tiene una serie de tendencias conservadoras. Por ejemplo, un tema nuestro actual, el aborto. Ajá. Él no es partidario. No es partidario. Entonces dice también un izquierdista conservador. Las elecciones de Perú están convulsas porque Perú está en una situación de cierta ingobernabilidad, donde lo ha llevado el tema de la lucha contra la corrupción, como se vio Brasil en su momento. Y lo mismo está pasando en Bolivia, donde hasta la señora Yanine Áñez, que fue la presidenta transitoria de Bolivia, pues le dictaron orden de conducencia, prisión, porque supuestamente lo de Evo Morales fue un golpe de Estado. Y ahí están acusándose todos, mansos y coludos, se decía en el pasado. Todos, son todos, la cuadra ruda contra la cuadra técnica. Lo único que no está bien definido cuáles son los técnicos y cuáles son los rudos, porque es un todos contra todos. Eso está pasando en Bolivia y en Perú también. Sin duda que el tema de la lucha contra la corrupción y cómo lo han ido llevando sus gobiernos ha ido definiendo en cada uno de estos países quiénes son los siguientes presidentes y además de qué manera se van dando las elecciones. Yo creo que para América Latina, para América Central en general, estos próximos 10 años van a ser muy importantes porque van a marcar cuál va a ser el método de lucha y de restablecimiento social que van a mantener dentro de su interés los partidos políticos. Y al menos lo que se ve en Perú y Bolivia. Voy a sacar un poco a Ecuador, porque en Ecuador la situación no ha sido tan convulsa, pero al menos en estos dos países la cosa pinta de que los próximos 10 años son lo que van a volver a redefinir cuál va a ser el techo de todos estos partidos políticos. Bueno, te reitero que lo de Perú es tal, el descalabro institucional y de la partidocracia, que entre los dos que van a la segunda vuelta no suman el 30%. Increíble. Contenido. Autoridades internacionales de salud han informado sobre resultados de estudios de efectos postraumáticos del COVID. Sobre ello analizamos hoy con el doctor Zoilo García. La regularización migratoria de los ciudadanos venezolanos en República Dominicana inicia hoy. Tenemos más detalles en nuestra entrevista con Josué Gastelbondo, jefe de misión para las migraciones en República Dominicana de las Naciones Unidas. Desde el campamento hoy se llama protesta por los desvinculados del plan social. Policía Nacional asegura es un autorrobo el asalto al camión de valores de Dominican Watchman de Santiago. Ciudadanos se quejan de ola de asaltos múltiples en el país. Vamos a ver qué amaneció siendo noticia para iniciar esta semana, hoy lunes, con nuestro compañero Francisco Medrano. Fran, adelante, buenos días. Hola, buenos días, Yulisa. Feliz inicio de semana para todo el equipo de Despierta con CDN y nuestros amigos televidentes. Bueno, lunes 12 de abril vamos a conocer qué tienen los periódicos que circulan en nuestro país en su primera página, la página de portada. Iniciamos con El Caribe. En su primera página tiene como fotografía central y titular principal que reforma policial e impunidad. Son los temas ancestrales que encara Abinader. Es que el presidente dijo ayer que el de la policía es un problema de 50 años que no se puede solucionar de la noche a la mañana. En su segunda fotografía, el diario de esta casa muestra un accidente de tránsito que deja saldo de 4 muertos. Esto fue en la provincia de Puerto Plata. Destacado en azul, El Caribe informa que el país percibe en marzo 994.9 millones en remesas. Se trata de millones de dólares.
El informe del Banco Central dice que se trata de una cifra récord que supera en 474.8 millones las recibidas en marzo, pero del año pasado. Destacado en amarillo, se resalta que la estrategia de desarrollo con logros y retrocesos. A 9 años de que culmine el tiempo de aplicación de la Ley 1-12, se avanza en algunas metas, mientras que en otros aspectos hay rezagos. Por otro lado, el PRM y el PLD reúnen sus cúpulas. Por un lado, Luis Abinader pidió el apoyo de su partido, mientras los PLDistas comienzan a hablar de candidaturas presidenciales. En cuanto al transporte, el parque vehicular de República Dominicana se destaca por longevidad. El 95.2% de las unidades registradas tiene más de 7 años de fabricación y el 55% de los propietarios tienen por lo menos 46 años de edad. Y en lo relativo a la pandemia del COVID, el ministro de Salud explica aumento de muertes. Daniel Rivera dice que los pacientes tardan mucho en acudir al médico y llegan con complicaciones. Ahora compartimos con ustedes la portada de este lunes del periódico Listín Diario. De inmediato también presentamos pues el titular principal del día de hoy, que recoge una fotografía de la Procuradora General de la República, Miriam Germán. El titular es el siguiente: los escollos en la persecución de la corrupción. En otro titular dice que el consorcio Montegrande no está paralizada. Se trata de la construcción de la presa de Montegrande. Y en una segunda fotografía, el diario da un adiós a un ícono de la literatura, Marcio Veloz Maggiolo. Presentamos ahora el periódico Diario Libre y de inmediato vemos su portada correspondiente a este lunes y damos lectura a su titular principal, que es el siguiente. Dice que un senador del PRM somete a Freddy Pérez a la justicia por la venta del MIT. Se trata del edificio del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. En su fotografía central se recoge la noticia de que se construirán 10 rellenos sanitarios. Es el deterioro, o en el territorio nacional existen unos 358 vertederos a cielo abierto, con el que se observa, o como el que se observa en esta imagen. Así es que en cumplimiento del decreto 62-21, la Dirección de Proyectos Especiales y Estratégicos de la Presidencia se propone construir 10 rellenos sanitarios en grandes zonas del país donde se puedan verter los desechos sin afectar el ecosistema ni la salud de la gente. Y por último, el Diario Libre destaca que defienden normas para nuevos maestros. El Ministerio de Educación Superior advierte que el gobierno tiene sus propias metas y planes. Ahora vamos a compartir con ustedes las actividades en agenda de este lunes de interés de cobertura noticiosa. A las 9 o a las 10 de la mañana hay una rueda de prensa de Proconsumidor. Esto será en la calle Charles Somers, número 33, en el sector Los Prados del Distrito Nacional. También a las 10 de la mañana, acto de entrega de cosechadora de caña donada por el gobierno de China al Ingenio Porvenir en San Pedro de Macorís. Bueno, también a las 10 de la mañana, rueda de prensa de Jorge Radamés Zorrilla Ozuna en la sede del Partido Cívico Renovador, Avenida Rómulo Betancourt, 545. A las 3 de la tarde, firma de acuerdo interinstitucional entre INAIPI, la Liga Municipal Dominicana y FEDOMU. Esto será en el Salón Verde del Palacio Nacional. Y a las 4 de la tarde, rueda de prensa de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana en la Casa Nacional de esa organización política. Así andan las portadas de los periódicos de este lunes y las actividades en agenda. Retornamos contigo, Yulisa. Gracias, Francisco, que tengas buen día. También revisamos los comentarios de ustedes a través de redes sociales. Gracias por estar allí desde tempranito en la plataforma de Facebook Live. Está allí Nancy de León. ¿Cómo estás, Nancy? Buenos días para ti y para toda tu familia. William Ventura
quien dice que Nelson es un hombre que siempre está bien puestico, el cibaeño dice, el cibaeño siempre está bien puesto, yo estoy de acuerdo. William, saludos para ti. Dalan Alexis nos manda buenos días, ¿qué tal Dalan? ¿Cómo estás? Delio Samuel Marmolejos Frica, nos saluda a los tres, Anthony Tori también, Giovanni Collado, dice, entonces una auyama es evidencia para condenar a alguien, pero 2.000 millones robados por un político no es evidencia. Aquí se hablan de auyamas, de huevos, de gallinas. Giovanni, de los que no se hablan son de esas tajadas grandotas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Dino López está con nosotros y nos dice buenos días, al igual que Juan Pablo Arnott Isla, María Isabel Ciprián Arias, que está en Baní, Jean Camilo, que nos dice buenos días, él está en Santiago de los Caballeros. Recordamos a los amigos de Santiago, va el equipo de Despierta con CDN para Santiago esta misma semana. CDN va a estar transmitiendo programación especial desde Santiago de los Caballeros el jueves en la noche y el viernes a primera hora de la mañana, además del noticiario del mediodía. No se los mando a decir con nadie, hagan sus planes con nosotros. Bueno, al parecer las lluvias se alejan del país, porque el pronóstico de meteorología para el día de hoy, el inicio de la semana laboral, dice que habrá pocas lluvias sobre el país debido a la presencia de un sistema de alta presión, el cual continúa limitando los desarrollos nubosos generadores de precipitaciones significativas. En consecuencia, solamente algunos chubascos aislados podrían producirse, motivados por el arrastre del viento del este-sureste y los efectos locales propios de la geografía nacional hacia algunos poblados de la Cordillera Central y localidades de la región noroeste, principalmente en horas de la tarde. Para mañana martes, el pronóstico es similar. Seguirá incidiendo la alta presión, dando lugar a un cielo medio nublado, en ocasiones con chubascos dispersos. Hasta aquí el estado del tiempo. Vamos a la pausa. Este fin de semana se habló mucho sobre el asalto que se había dado en Santiago a un camión de valores y que se había llevado decenas de millones de pesos. Presuntamente habrían dejado 92 millones de pesos dentro del camión y se habrían llevado más de 60, según las informaciones que dijeron las autoridades. Todo lo que se ha dicho hasta el momento es que el caso había sido confuso. Sin embargo, durante el día de ayer surgieron informaciones de la policía de que esto se habría tratado de un autorrobo y que las personas involucradas estaban cercanas o en torno al chofer del mismo camión. Estamos hablando de una gran suma de dinero, la cual ni siquiera pudieron llevarse los presuntos ladrones. La policía ha hecho una serie de allanamientos, de apresamientos, inclusive ya se dijo que han apresado familiares de los que estarían involucrados. Algo que se supone que es completamente ilegal, pero que en República Dominicana sigue siendo una práctica. Si están buscando a un individuo por cualquier acusación, le meten presa a la familia para presionarlo a que se entregue. Aquí tenemos un video de cómo la esposa de uno de ellos, del que está prófugo, que parecería ser el chofer, quien la policía dice que es la cabecilla operativa de este asalto o de este tumbe, como lo han denominado, le pide que se entregue y les dice cuántas personas de su familia la policía ya ha apresado para presionar esa entrega. Vamos a verlo. Estoy grabando este video con la intención de hacerle llegar un mensaje a mi esposo Luis Rosario para pedirle que por favor, donde quiera que esté, que aparezca. Que nosotros necesitamos saber noticias de él, porque esta angustia que estamos viviendo al no saber nada desde el miércoles no es fácil. Tu mamá está destrozada, tu hermano está preso. La angustia de cada día que pasa y no tener noticias de ti es más desesperante y crece más la angustia y más la desesperación. Necesitamos por favor tener noticias tuyas. Necesitamos que recapacite y por favor te entregues, porque no queremos que te pase nada. Nosotros no apoyamos lo que tú hiciste, pero tampoco te vamos a dar la espalda en este momento, porque te conocemos y sabemos quién eres. Y quiero que sepas que yo estoy contigo y tu familia también.
¿Qué mensaje? Nosotros no apoyamos lo que tú hiciste, pero tampoco te vamos a dar la espalda en este momento, le dice la esposa. Se trata del chofer del camión que responde al nombre de Luis Abner Rosario Guzmán, a quien la policía asegura o acusa de ser el presunto armador, cabecilla, responsable del robo de los decenas de millones de pesos que se llevaron la semana pasada. Desde el miércoles no se sabe del chofer del camión. Hay otros que han sido apresados y la policía ha recuperado aproximadamente 3 millones de pesos. El primer apresado entregó 300.000 pesos como una muestra de buena voluntad. Primero, sí, y después entregó el buena resto, voluntad, casi y 4 después, millones. Exactamente, fueron apareciendo los demás. Pero la mayor cantidad de dinero no ha aparecido hasta que no se entregue el chofer. La policía ya le hizo el aviso a aquel que le hacen a los ladrones: entréguese por el medio que usted considere. Pues ahí está. Bueno, eso es parte de las situaciones relacionadas a la seguridad en el país. El presidente de la República, Luis Abinader, ayer tuvo un encuentro con la dirigencia del partido. También estuvo dando unas palabras de aliento, por decirlo de alguna manera, a los municipios de Santo Domingo Este. Manifestaba el compromiso tanto suyo como de su gobierno con el tema de la seguridad. Es interesante cómo el gobierno del presidente Abinader ha tenido que enfocar su accionar precisamente en estos días en eso, y como ha tenido incluso el propio presidente que salir al paso de casos que deberían ser clarificados por el propio director de la Policía Nacional. Ven ustedes esas imágenes en donde, repito, se reunió con la dirigencia del partido. Allí habló también Carolina Mejía, José Ignacio Paliza. Pero fíjense una cosa, con relación al tema de la seguridad, a mí me han llamado particularmente la atención varias declaraciones del primer mandatario nacional. Yo voy a citar. Ayer dijo lo siguiente: hay gente ahí mismo, dentro de la policía, que no quieren un cambio, pero nosotros sí vamos a hacer el cambio. Eso lo dijo ayer, domingo. Hace 4 días o 5 días aproximadamente después del terrible asesinato de Elizabeth y Joel, estos jóvenes, pareja, además evangélicos, que fueron acribillados por la Policía Nacional en Villa Altagracia. El presidente de la República, en tono airado, dijo lo siguiente: ni me cansaré ni me van a cansar. Dice que en el camino van a haber muchos obstáculos en la reforma a la Policía Nacional. Recuerden que nombró a esta comisión de destacadas personalidades. Dice que le cueste lo que le cueste, va a cambiar la institución del orden. Y advierte, y esto hay que verlo con cuidado, advierte que la situación podría empeorar antes incluso de empezar a mejorar. Hay algo que el presidente de la República, Luis Abinader, no nos está diciendo. Yo no estoy diciendo que tenga que revelar absolutamente todo, pero los que a veces leemos entre líneas, entendemos que el presidente de la República le está hablando a un grupo determinado de personas. Yo no quiero pensar que se trata de una conspiración política, ni mucho menos. Yo sí quiero decir que el presidente está seriamente preocupado por el tema de la seguridad. El reto de la Policía Nacional es mayúsculo. Decía también que ahí hay una deuda de más de 50 años y que eso no se puede resolver en 2 días. Es cierto. Eso nadie se lo va a negar al presidente Abinader. Pero hay cosas que quizás no estamos todavía viendo en los principales titulares del país. Los vamos a ver próximamente, posiblemente, Nelson, Yulisa. Yo quiero agregar algo. Repíteme la cita que tú Hay dijiste. varias, ¿eh? Hay varias. Yo anoté varias, mira. La de ayer. La del día de la juramentación de la comisión. Ese día dijo: les quiero advertir que la situación podría empeorar antes incluso de empezar a mejorar. A mí me suena que el presidente va a empezar a cerrar algunos cabos dentro de la policía y que eso va a generar movimientos de presión. Bueno, esa expresión llamó la atención. La cosa podría comenzar a empeorar antes de mejorar. Sí. Además, le agregó en ese momento que hará la transformación de la policía, cueste lo que cueste. Pero oye la tercera. Hay gente ahí mismo, dentro de la policía, que no quieren un cambio. Eso lo dijo ayer, exactamente. Pero nosotros sí vamos a hacer. Ahí va precisamente a esa expresión de ayer. Repito, dice Abinader, hay gente ahí mismo, dentro de la policía, que no quieren un cambio, pero nosotros sí vamos a hacer ese cambio. Eso tiene cocorícamo, como diría el populacho, eso tiene su surrapa. No puede haber sectores tan poderosos en la policía que se opongan a un campo que estén por encima de la fuerza del Ejecutivo y del aparato estatal. Entonces, si hay gente ahí dentro que se oponen con el cambio, hay que comenzar a enfrentar a esa gente. Aunque pase lo que dijo
el día de la juramentación de la comisión, que la situación puede comenzar a empeorar. ¿Qué es lo que significa eso? Que los malos policías, porque reitero, la mayoría son buenos policías, podrían comenzar a hacer bellaquería. A eso es lo que yo veo empeorar. Para zozobrar la situación. Sí, a zozobrarla, como hacen cuando quieren que cambien un director de la policía. O como que comienzan a tirarle muertos entre los pies. Mira, Nelson, yo no quisiera irme más allá, porque aquí se tiene la idea de que nada más es para cambiar un director de la policía. Pero recuerden que la seguridad de la población es una de las principales preocupaciones de la gente si no tuviésemos el COVID. Entonces, esto pone a tambalear una situación totalmente descontrolada de inseguridad ciudadana, pone a tambalear a cualquier gobierno en el mundo, y el presidente Abinader lo sabe. Y yo creo que es allí también a lo que él se está refiriendo, porque hay sectores dentro de la Policía Nacional, y lo digo responsablemente, que buscan la manera de accionar con criminalidad para obtener respuestas políticas. Así lo digo y así lo he visto. Bueno, eso ha sucedido siempre en este país y en muchos otros países, donde la fuerza de la Policía Nacional y de los militares tiene un rango que va por encima del que ellos tienen en su investidura. Aquí, por ejemplo, en este país no se le hace una auditoría a la Policía Nacional. No conozco la primera auditoría que le haya hecho la Cámara de Cuentas a la Policía Nacional, ni al Ministerio de Defensa, ni a la Fuerza Aérea, ni a la Marina, ni al Ejército. Esas son instituciones que todo el mundo sabe que hay corrupción. Y la corrupción es a tal nivel que es vox populis. Aquí se sabe, por ejemplo, que cuando un militar quiere un ascenso, se la busca por relaciones, porque generalmente no se da en base a los méritos, o no siempre es así, que para que los asciendan ellos tienen que tener enganche. Y que luego, si se quieren pensionar, a ellos les dan el rango, pero no les dan el sueldo. Los sueldos se los quedan otros militares de más nivel. Y eso es una red. Pero además los que trabajan asignados a otras personas, esos tampoco reciben el sueldo, porque eso se los queda también esa red de oficiales superiores. Aquí eso todo el mundo lo sabe y es vox populi, pero eso nunca se le ha hecho una auditoría ni se ha corregido. Eso lo saben hasta los presidentes de la República. Aquí todo el mundo sabe que las compras dentro de esos organismos militares y policiales son una corrupción. Y eso ha sido históricamente. Incluso se sabe cuáles son los porcentajes que se manejan. Nadie habla de eso. Ni el gobierno, ni Contraloría, ni Cámara de Cuentas, ni la sociedad civil. A todos los demás organismos le cae arriba el pueblo. A la policía nadie le cae arriba con el aspecto administrativo, más que con el aspecto técnico. A la Guardia nadie le cae arriba tampoco, solo con el aspecto técnico. Y eso solo por mencionar algunas cosas. Los temas de intríngulis política que se tejen a lo interno de la policía y de la Guardia, ya eso es otro nivel. Cuando aquí la policía quiere desestabilizar la situación, simplemente sabe cómo hacerlo, porque aquí cada jefe de la policía que sale deja instalada su red de manejador barrial en temas de narcotráfico, en temas de investigación de crímenes, en temas de trabajo comunitario, y cuando quieren calentarle un barrio a la policía, simplemente tienen que dar una orden. Aquí se han hecho saltar jefes de la policía, aquí se han hecho bajar en materia de encuestas presidentes, y aquí se han hecho saltar también funcionarios. Eso es de vox populis, pero no pasa nada. Yo quiero, para finalizar con este tema, retomar la expresión de Catherine de que es grave lo que se está batiendo en este momento, y tiene mucho que ver con la seguridad ciudadana. O sea, que el presidente diga lo que dijo, mueve a preocupación. Déjame colaborarte ahí, Nelson. ¿Cómo no? Hay un informe del Departamento de Estado que ellos van publicando después de que los presidentes ya no están en ejercicio, que menciona una cita específica del presidente Leonel Fernández en conversación con un ex embajador de Estados Unidos aquí. Y él le dice, el embajador le pregunta que por qué no se hacen los cambios que necesitaba la Policía Nacional y la Guardia Nacional en República Dominicana, porque él podía resolver situaciones de violencia, de inseguridad ciudadana y de narcotráfico. Y esa cita del Departamento de Estado dice que el presidente Leonel Fernández dijo en respuesta al embajador que él no podía impactar con los militares porque aquí los militares y los policías quitaban presidentes. Yo digo que es grave, pero
Ayer el mandatario dijo que esos son problemas que arrastra la policía desde hace 50 años, eso vale. Y es verdad. Y es verdad, pero eso me llama la atención de lo siguiente. En los tiempos de Balaguer, los de más edad recordarán las fuerzas incontrolables, bandas policiales que mataban jóvenes y opositores en la calle. Y le preguntaban a Balaguer, presidente, usted no va a hacer nada. Y él decía, estos son fuerzas incontrolables dentro de la Policía Nacional. ¿Será que estos sectores que dice el presidente que hay dentro de la policía que no quiere cambio, forman parte todavía de aquellos incontrolables del doctor Balaguer? El capitán José Urtecho nos habla del tránsito. Amigo, ¿cómo está la calle hoy lunes tempranito? Gracias, Catherine. Muy buenos días. Antes de dar la información del tránsito, quiero aclarar, porque nos están llegando las informaciones a través de nuestra plataforma, de un incendio que está ocurriendo en el Huacal. No está ocurriendo tal incendio. Hubo un problema con los transformadores, un problema eléctrico. Van a haber un par de unidades del Cuerpo de Bomberos en el lugar, en la Francia con Leopoldo Navarro, pero todo está bajo control en el Huacal en este momento. En la zona este del país, desde anoche tenemos un evento con una patana involucrada en la autovía del este, a la altura del río Soco, en dirección San Pedro Romana. El tránsito está algo lento en este punto, una patana virada a un lado de la vía, está obstruyendo en pequeña medida el tránsito en dirección oeste-este en la autovía del este, próximo al río Soco, circulando hacia La Romana. Volviendo al Gran Santo Domingo, en este momento tenemos tráfico habitual circulando desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. Más temprano teníamos un vehículo averiado en el puente Juan Bosch y ha generado este congestionamiento prácticamente habitual, un pequeño aumentado desde el Parque Juan Pablo Duarte y se extiende hasta la subida al puente a la subida al elevado de la 27 de febrero, circulando desde la zona oriental. Opción para circular, bueno, está difícil dar una ruta alterna, están todos los puentes bastante congestionados desde la zona oriental. Pueden utilizar el flotante y una segunda opción es el puente Mella en dirección este-oeste. El puente de las 17 hoy presenta fuerte congestión desde antes de la avenida Fernández de Navarrete hasta la subida al puente. Más adelante se aprecia lentitud en la Padre Castellanos con Pedro Livio Cedeño circulando hacia el oeste. En Santo Domingo Norte tenemos lentitud en el tránsito en la subida al Puente Peinado. Esta situación está incrementando el tránsito en la avenida Mirador Norte a su llegada a la Hermanas Mirabal en dirección oeste-este. Ya en el polígono central se aprecia lentitud en la avenida John F. Kennedy para subir al elevado de la Ortega y Gasset. Estamos sugiriendo utilizar la avenida San Martín o el tránsito local de la Kennedy, que en este momento está completamente viable el tránsito local circulando en dirección este-oeste. En sentido contrario, se aprecia congestionamiento en la Kennedy desde el kilómetro 9 hasta la subida al elevado de la avenida López de Vega. En el polígono central, viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes. La Máximo Gómez también fluye sin mayores inconvenientes. La Ortega y Gasset algo cargada desde la San Martín hasta su llegada a la Fantino Falco. La avenida 27 de febrero con tránsito intenso desde la avenida privada y se extiende hasta la entrada al túnel de la 27 circulando en dirección oeste-este. En Santo Domingo Oeste, un intenso congestionamiento para llegar a la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar circulando en dirección oeste-este. Autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo, como de costumbre, en el kilómetro 14 y más adelante desde la avenida Monumental hasta su llegada. Bueno, ya se unió el congestionamiento del kilómetro 9 al tapón de la Kennedy en dirección oeste-este. Si quiere evitar este tapón de la Kennedy, utilice la avenida de los Próceres. En este momento está completamente viable circulando desde la rotonda de la República de Colombia hasta su llegada a la Kennedy en dirección norte-sur. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, querido amigo. Que tengas feliz resto de la jornada. Un abrazo para ti. Igual para ustedes. Bye bye. Bye. Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Hoy hablamos de regularización. Se supone que hay diferentes grupos migratorios en República Dominicana que definen cuál es ese universo de personas inmigrantes que residen en nuestro país, muchos de ellos de forma irregular. Hoy hablamos con Josué Gastelbondo, jefe de misión en República Dominicana de la Organización para las Migraciones, que es una agencia de las Naciones Unidas. Y hablamos de manera muy específica del inicio de la regularización de los ciudadanos venezolanos. Señor Gastelbondo, buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto saludarles.
Bueno, la primera pregunta que yo tengo para hacerle, señor Gastelbondo, es arrancando con este plan. ¿Cómo lo califican ustedes? ¿Normalización, regularización? Hay 112.000 personas involucradas, además de, por supuesto, todo el personal que está dispuesto para esos fines. ¿Y qué van a poder hacer los venezolanos con este trámite? ¿Cuáles son las oportunidades o facilidades que tendrán en el país? Sí, realmente el presidente Luis Abinader desde el año pasado anunció que iba a buscar una solución al tema de los venezolanos. La mayoría de ellos entraron como turistas, con pasaporte, con sus permisos por aeropuertos y se les venció el periodo como turistas y por un tema de la norma dominicana no podían cambiar a estatus de trabajo o estudio. Por orientación del presidente y a través del Consejo Nacional de Migración se montó el plan de normalización migratoria para venezolanos. Puede tener una cobertura de hasta 100.000 personas. Inicia hoy la apertura al público, inició hace una semana con una semana pedagógica. Y lo que busca es que la población venezolana pueda acercarse en este momento al portal de la Dirección General de Migración y pedir prórroga de su estadía de turista. Con esto las personas pueden, con una copia del pasaporte y con una foto, pagando 6.500 pesos, recuperar su estatus migratorio de turista, para empezar luego una fase en un centro de visados de Cancillería y posteriormente un permiso en el país. Con un visado y con un permiso en el país, la gente venezolana puede abrir cuentas bancarias, puede ser contratada de manera formal, puede acceder a la TCS, si tiene su pasaporte vigente puede entrar y salir del país, y los estudiantes pueden validar títulos, etcétera, que en este momento no estaban pudiendo hacer. O sea, es una gran oportunidad de integración. Que comienza desde el 1914, 2014 hacia adelante. Sí. Y tengo entendido que la vigencia es un año, ahí me llama la atención. Sí, está dirigido a la población que ha entrado entre el 2014 y marzo del 2020. Y como se otorgan visas a un año, bien sean de trabajo o estudio, todas son renovables, pero digamos, en la norma dominicana, que es lo que rige, digamos, la política migratoria de la República Dominicana, ahí se considera toda esta gente que entra por menos de un año o que está hasta un año en una gran sombrilla que se llama no residente. Los residentes son los que van a durar más de un año. Entonces, en no residentes están los turistas, los deportistas, los religiosos, los diplomáticos, trabajadores a un año, estudiantes a un año, pero que realmente al año se renueva. O sea que realmente es una categoría que les permite trabajar, estudiar, estar en el país de manera regular, aunque tengan que estar renovando cada año. ¿Sabemos, señor Gastelbondo, cuál es el universo de personas irregulares en República Dominicana? ¿Tienen ustedes esa información y por qué la irregularidad de cada grupo? Es difícil calcular Hay estimaciones del gobierno, incluso el gobierno está interesado en crear una metodología para poderlo medir. Digamos, en el caso de los venezolanos es más sencillo porque todos entraron por aeropuerto y se sabe cuántos han entrado, salido y cuántos tienen permisos. Entonces eso permite saber que hay 114.050, de los cuales 14.050 están en estatus migratorio regular y a 100.000 se les venció la visa de turismo. En el caso de la población haitiana es más complejo. Hay cerca de 200.000 en el Plan Nacional de Regularización. O sea que tienen permiso la gran mayoría de trabajo para estar en el país, de esos 200.000. Pero hay otro grupo por fuera de ese que es muy fluctuante, muy movible, que es difícil calcular, pero que podría estar en cerca de otros 300.000 personas. Podría ser si se tiene en cuenta la encuesta nacional de inmigrantes, pero digamos lo que se busca en un ejercicio como este es que la gente tenga los documentos que pide la ley dominicana para estar en el país y que tenga la documentación para trabajar o estudiar en el país, como que le permite, digamos, a todos ganar más, ¿no? Al país tener la gente que realmente necesita y al migrante estar en una condición que le permita aportar mucho más e integrarse mejor. Josué, este proceso va a hacer, como tú bien señalas, que los venezolanos que se encuentran en el país vuelvan a una situación migratoria regular desde el punto de vista de que volverán a ser turistas. La pregunta es, porque yo te insisto, el venezolano va a poder tener posteriormente una situación de permiso para trabajar, correcto, permiso para estudiar. Entonces, apertura de cuentas. Las instituciones bancarias ya están informadas, ya tienen un protocolo para estos fines una vez que la persona lo haga. ¿Cómo va a hacer eso? Porque cuando vas a abrir una cuenta, lo primero que te exigen es una cédula o una residencia. En este momento eso no es viable. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? En realidad en los bancos piden un estatus migratorio regular.
tener permiso de trabajo o estudio a 1 año le va a permitir abrirlo. De todas formas, hace poco nos reunimos con el director general de Migración y el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios y un grupo de asociaciones venezolanas, y ellos le planteaban que tienen una agenda con la Superintendencia de Bancos y otras entidades para garantizar que tengan realmente el acceso al sistema financiero. De hecho, muchos de los venezolanos llegaron al país, abrieron cuenta y luego se las cancelaron por el estatus porque se les vencieron los permisos y las visas. Pero con una visa de trabajo en el país, perfectamente una persona puede tener cuenta. Entonces los pasos van a ser 3. Prórroga de la estadía, solicitud de visa y después el permiso en el país. Y quiero agregar un tema muy puntual. Hay 6 ventanillas de orientación gratuita en el país montadas por 8 asociaciones de venezolanos. Asociaciones que normalmente hacen asistencia en salud, educación, alimentación, etc. Entonces, esta es una experiencia muy interesante porque el gobierno, desde la Dirección General de Migración y desde Cancillería, han encontrado en las asociaciones venezolanas unos grandes aliados para hacer con ellos el plan de normalización. Yo diría que no es un plan para los venezolanos únicamente, sino para y con los venezolanos como protagonistas. Entonces ellos están ubicados en 6 ciudades del país con equipos de cómputo, internet, en locales muy interesantes. En Santo Domingo están en Sanvil, están también en Punta Cana, en Canatown, en Bávaro. Nos vamos a colocar esa información un poco más adelante en la entrevista, Josué. Gracias. Sí. Sí, aclara bien, porque yo sé que la OIM tiene 5 oficinas abiertas en distintas provincias del país para las informaciones que se requieran. Sí, O sea, entonces, ustedes dan informaciones, porque no todos los 100.000 venezolanos en situación migratoria irregular viven en la capital, pero solamente es aquí en la capital que pueden hacer el trámite. Y hablemos de esas 5 oficinas que ustedes tienen en provincias. Ok. Nosotros estamos apoyando a las asociaciones de venezolanos para que tengan ventanillas de orientación gratuita. Entonces, ¿qué facilitó la OIM? Les dio equipos de cómputo y les paga un personal de promotores que orientan a venezolanos. O sea, entre venezolanos orientan a venezolanos. Realmente en esas 6 ciudades no hay ningún funcionario de OIM si se llega allí. Pero sí está la población venezolana orientando. Están en Punta Cana, en Bávaro, en Boca Chica, en Santo Domingo, incluso están en Sanvil, están en San Cristóbal y en Santiago hay 2 sitios. Y ahí se han sumado a prestar oficinas. Por ejemplo, en Santiago es la Iglesia Católica la que prestó una parte de su sede, también la empresa Multiseguros en Plaza Mía en Santiago. En San Cristóbal fue la Iglesia de los Mormones, en Boca Chica la Alcaldía y en Punta Cana han sido 2 centros comerciales los que han ofrecido prestar gratuitamente. Ya lo entendí, pero en el único lugar que funcionan los trámites es en Santo Domingo. A ver, lo que hacen es, en el primer paso deben entrar a la página web de la Dirección General de Migración. Entonces, desde lo que hay es gente que en caso de que tenga alguna duda, porque se puede entrar desde su casa, desde su oficina, desde el celular incluso, pero si requirieran alguna consulta o sentirse más seguros de lo que van a hacer, pueden ir a cualquiera de estas ventanillas y encuentran personas que le orientan, le prestan los equipos, el internet, los escáneres. El segundo paso sí es yendo a un centro de visados que está montando la Cancillería en Santo Domingo, que es un centro de visados para venezolanos. Están adecuando lo que era el centro de visados al Reino Unido, que por cierto lo teníamos nosotros en una área de nuestra oficina. Eso se está transformando, el centro de lo que se cerró en diciembre como centro de visados al Reino Unido, ahora se está convirtiendo en un estándar mucho más alto, el centro de visados para venezolanos de la Cancillería. Ahí cuando tengan el primer paso de la prórroga de estadía deben ir a dejar su pasaporte y a salir de él con visa una semana después. Y el tercer paso sí es ir a la Dirección General de Migración, que va a abrir 3 oficinas, la que tiene ya en Santo Domingo y va a abrir un punto de atención en Punta Cana o en Bávaro y otro en Santiago, con el fin de que la gente tome huellas, fotos, deje la documentación en original y pida el carnet. Entonces hay una parte virtual y otra presencial. Lo importante aquí es que, digamos, es una forma de implementar la política pública de un programa como este, de la mano con la población venezolana por su capacidad de aporte al país, por su capacidad profesional, por
por el conocimiento que tienen y porque tienen una interlocución muy interesante de la cual nosotros hemos hecho el puente para que lo trabajen. De hecho, la semana pedagógica fue eso, fue un encuentro permanente entre personal de Cancillería y Migración con las asociaciones venezolanas capacitándose, probando el sistema, haciendo ellos el ejercicio, resolviendo preguntas, para que tuviera el gobierno en las asociaciones de venezolanos un respaldo a la implementación del programa. Josué, está muy bien que se inicie el proceso de regularización. Sin embargo, hay situaciones muy especiales que tienen algunos grupos migratorios. Por ejemplo, los haitianos sabemos que en su mayoría no tienen ni acta de nacimiento porque su gobierno no les provee una plataforma para que ellos puedan tener estos documentos o simplemente ellos nacen, no son registrados, no están en ningún sitio y vienen a República Dominicana físicamente y más nada, sin documentos. En el caso de los venezolanos, por la situación política que vive ese país, muchos no tienen pasaporte porque ya lo tienen vencido. Llegaron a República Dominicana con su pasaporte vigente, pero el organismo que expide los pasaportes en Venezuela tiene mucho tiempo cerrado, por lo que no es responsabilidad de los ciudadanos venezolanos porque no depende de ellos. ¿Cómo pueden ellos entonces abocarse a este registro de actualización si su documento personal no está al día? ¿Hay alguna solución para eso? Sí. Voy a comentar brevemente lo de los haitianos. Cuando se hizo el Plan Nacional de Regularización, que se presentaron 288.000 durante un año y medio, solamente el 7% no tenía ningún documento. 104.000 se presentaron con registros civiles de nacimiento, más de 95.000 se presentaron con pasaportes y más de 70.000 se presentaron con cédulas y licencias de conducir. Entonces la documentación cero es un porcentaje muy poco. La realidad es que la norma dominicana pide pasaporte para estar trabajando en el país y ese sí es un tema que tienen que dialogar entre los gobiernos y facilitarlo para que puedan, digamos, organizar el tema de la demanda laboral que hay para que los trabajadores tengan la documentación adecuada que pide la norma dominicana y nosotros respaldamos, digamos, las gestiones de la política del gobierno dominicano para hacerlo. Sobre los documentos de venezolanos, esta norma permite recibir pasaportes vencidos. O sea, no hay ningún problema con los pasaportes vencidos, las visas incluso se pueden poner sobre pasaportes vencidos. Sobre trámites en el consulado, de noviembre a hoy, en el consulado de Venezuela se han entregado más de 6.000 prórrogas de estadía. O sea que, prórrogas de vigencia de pasaportes. O sea, con el pasaporte vencido. Con el pasaporte vencido han pedido una prórroga de la vigencia y les llegaron como 6.000 aprobaciones entre noviembre y la semana pasada, que estuvimos viendo cómo estaba esto. Ahora, lo cierto es que los que sí tienen un desafío de este grupo de venezolanos son quienes perdieron el pasaporte, porque para el paso 2 necesitan tener una libreta donde les coloquen la visa. Claro. Entonces, pueden pedir su prórroga de estadía sin ningún problema, pero para el paso 2 ante Cancillería sí tienen que ir al consulado a tramitar un nuevo pasaporte. Y ahí, indiscutiblemente, el tema de los tiempos es una barrera y el tema de los costos. Sin embargo, se le ha pedido al consulado que diga qué información precisa se requiere y qué tiempos podrían ser, y esta es la información que se va a divulgar. Entonces sí es cierto, porque quienes tienen pasaporte perdido tendrían que durar un tiempo con la prórroga de estadía hasta que le llegue su pasaporte y en ese momento ya con la libreta ir a tramitar la visa. Josué, esto es el caso de los venezolanos que están, como bien tú señalas, sin ningún estatus migratorio legal porque entraron en irregularidad a partir de que se venció el proceso de visado. Correcto. Por turismo. ¿Qué pasa con los ciudadanos venezolanos que son residentes en el país y que sus pasaportes están perdiendo vigencia, que están entrando en el proceso de irregularidad, claro, a partir de una situación creada por la inestabilidad político-administrativa, claro, de Venezuela? ¿Qué pasa con eso? ¿Se pueden llevar adelante residencias con el pasaporte vencido? Hay una nueva resolución que sacó recientemente el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración, que reciben los pasaportes vencidos de los venezolanos para cualquier trámite. Para residencia temporal y permanente. Y el plan, correcto. Lo ampliaron a residencia porque precisamente de estos 14.000 en estatus migratorio regular estaban teniendo dificultades para renovar su propio estatus regular. Claro.
y porque se pedían 18 meses de vigencia y las prórrogas son de apenas 24 y muchas veces le llegaban ya con menos de 18 meses. Pero sí, el tema está resuelto por una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección. O sea que la voluntad política del gobierno actual para este tema se ha puesto muy manifiesta. grande porque ha venido directamente del presidente la orientación a todo su equipo. Josué, pregunta un venezolano probablemente desempleado sobre los costos, si son los regulares para este tipo de trámite o si hay alguna gracia. Sí, ahí el gobierno, digamos, si uno mirara los costos de lo que costaría el trámite como tal de las situaciones como que tiene hoy la población, digamos que entró hace 3 años o 4 años, que debía una multa, que debe pagar prórroga de estadía, etcétera, son más bajos que ese costo, pero siguen siendo relativamente altos. Entonces, lo que pasa es que cada paso tiene un costo, entonces lo que pueden hacer las familias es tomarse tiempo para cada paso. Digamos, el primer paso, la prórroga de estadía, vale 6.500 pesos. Se puede ir a solicitar desde hoy por un mes, pero se puede pagar cuando la Dirección General de Migración le dice, listo, ya revisé sus documentos, usted cumple requisitos. Entonces pueden pagar ahorita, o pueden pagar en mayo, o pueden pagar en junio, y salen de esa etapa de los 6.500. Después viene el visado, y el visado de trabajo vale 5.260 pesos. Entonces lo que puede hacer es, lo importante es que entre ahorita al plan, se inscriba, se registre, haga parte del plan y luego arma un flujo para pagar el primer paso de 6.500. Ahí él puede quedarse un tiempo con prórroga de estadía y luego cuando tenga los 5.200 tramita la visa, recibe la visa y ya con la visa también tiene que armarse un flujo de caja porque el siguiente paso ya es muy variante. Para los estudiantes va a ser muy bajito el costo, pero para trabajadores hay que sacar una póliza que costaba $115, pero ya se ha logrado reducir a 50, unos exámenes médicos que costaban como 4.500 y eso se ha reducido a menos de la mitad. Entonces, lo importante es que sí es cierto que es, digamos, relativamente alto comparado con otros países de la región, pero se puede diluir a lo largo de 6 o 8 meses el proceso para que las personas puedan pagarlo. Y los menores de 5 años es gratuito. Entonces depende mucho la composición familiar y el tipo, pero indiscutiblemente el gobierno es consciente que tiene que cumplir unos requisitos de ley, que tiene unos requisitos que tienen un costo y ha hecho un esfuerzo por bajarlo, pero digamos sigue teniendo un costo alto. O sea, es más bajo que si fuera a hacer un trámite ordinario. Claro. Pero todavía sigue siendo, para la condición de estas 100.000 familias, sigue siendo un costo alto. Gracias, Josué. Ojalá y que el proceso sea exitoso y que la mayor cantidad de venezolanos pueda adherirse y regularizarse para que tenga una situación, digamos que normal en el país. Ha sido Josué Gastelbondo, jefe de misión en República Dominicana de la Organización para las Migraciones, una agencia de las Naciones Unidas. Y de aquí vamos al frente del Palacio de la Presidencia, donde está nuestra compañera Daya Sena. Allí se lleva a cabo una protesta también por desvinculación de empleados. Daya, cuéntanos qué es lo que pasa. Adelante. Muchísimas gracias y buenos días, chicos de Despierta CDN. Precisamente, y como ya adelantaba, nos encontramos en el campamento que se ha establecido en los alrededores del Palacio Nacional de parte del colectivo que defiende los derechos de la salud de las mujeres y que precisamente exige que sean aprobadas las 3 causales en las cuales se despenalizaría el aborto en la República Dominicana, las cuales serían, dado el caso de que se surja o se produzca una violación o incesto, cuando el embarazo coloca en peligro la vida de la salud de la madre y también por malformaciones incompatibles con la vida de parte del feto. Y precisamente el día de ayer se conmemoraba el primer mes de establecimiento de estas mujeres en los alrededores del Palacio Nacional en exigencia de que el Congreso pueda aprobar estas 3 causales y también hacían fuertes señalamientos a que con la aprobación de estas causales ya se acabaría lo que ellos
catalogaron como actos de corrupción en el sector de la salud, con los abortos clandestinos que se llevaban a cabo, y también una mejoría en la salud de las mujeres, quienes solo les daban la opción de poder decidir si querían tener o no la criatura en esas condiciones. Además, hacían un señalamiento de que también deberían ser los congresistas quienes establezcan reglamentos y protocolos estrictos para evitar que en República Dominicana, de aprobarse estas 3 causales, pueda surgir algún tipo de corrupción como tal, y que pueda esto degenerarse del fin en que estos han llegado a también hablar. Bueno, nosotros nos encontramos aquí precisamente donde se acaban de levantar algunas de las que todavía quedan, debido a que el día de ayer conmemoraron casi por lo alto el mes que llevan aquí instaladas, con expresiones culturales y también musicales. Nosotros vamos a irnos acercando precisamente hacia donde se encuentra una de las representantes que hasta esta hora puede hablar sobre el tema. Se trata de Xiomara Peralta, con quien vamos a consultar algunas declaraciones y reacciones. Buenos días, Xiomara Peralta. Nos encontramos en vivo para CDN para que usted nos cuente, un mes ya lleva instalado este campamento, qué se ha logrado y qué falta por hacer. Lo que hemos logrado ha sido una gran subjetividad del pueblo dominicano, porque mucho más gente está consciente de la necesidad de que el Congreso legisle a favor de las 3 causales, y que esas 3 causales estén incluidas, despenalizadas en el Código Penal. Eso es la gran ganancia que hemos tenido. Otra ganancia es que diputadas y diputados pues nos escuchen y conozcan las razones que exponemos. Aquí cada día hacemos actividades innúmeras, educativas, formativas, de diversión, de entretenimiento, y el pueblo dominicano ha colaborado, colabora a diario con la sostenibilidad de este campamento, que nos reconforta y nos da a entender la justeza de estar aquí y de tener la firme decisión de la permanencia del campamento aquí. ¿Ustedes entienden que han calado en la conciencia del legislador y que esta aprobación podría resultar? Tenemos la esperanza de que tanto los legisladores como el presidente comprendan, escuche las voces, las tantas voces que aquí se manifiestan a diario, organizativas, institucionales, personales, de personalidades, de gente del pueblo, de todo tipo, dando a conocer, entendiendo y explicando la importancia y la necesidad de que se aprueben las causales en el Código Penal. Muchísimas gracias. Ya ahí escuchábamos algunas declaraciones de Xiomara Peralta, quien es una de las representantes de este colectivo de mujeres, quienes ya lleva un mes y un día precisamente instalados en los alrededores del Palacio Nacional, haciendo la exigencia de esta convocatoria. Además, debemos resaltar que estamos precisamente esperando que lleguen otras personas que son convocantes a una manifestación en los alrededores del Palacio Nacional. Se trataría de personas que fueron canceladas de una de las instituciones del Estado muy conocida en República Dominicana como el Plan Social, y que precisamente hacían un llamado a la directora del Plan Social, Yadira Enríquez, a que precisamente se acercara hasta ellos y les diera el dinero respectivo por la cancelación de sus prestaciones laborales. Hasta el momento no los hemos visto llegar. La convocatoria, según se ha establecido, es para las 8:30 de la mañana y tienen previsto colocarse entre la Avenida México y la Doctor Delgado. Desde tempranas horas también hemos visto fuertes agentes o fuerte custodia policial por los alrededores, como ya usualmente se venía instalando por la conmemoración o la instalación de este campamento por las 3 causales del aborto. Este es el panorama que hasta el momento se puede apreciar desde los alrededores del Palacio Nacional, así que de esta forma yo voy a retornar con ustedes al estudio. Gracias, Daya. Nosotros aquí estaremos atentos a cuando la situación se caliente por allá, por los alrededores del Palacio Nacional, que de un mes para acá que cumple el campamento, entonces se ha convertido en una plataforma física para que los ciudadanos vayan a denunciar. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos de inmediato.
Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía, por estar con nosotros siempre. En esta parte del programa será interesante escuchar la investigación que ha desarrollado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con respecto a los efectos psicológicos, emocionales de la pandemia del COVID-19 entre los dominicanos. Con nosotros está el doctor Zoilo Emilio García Batista. Gracias por estar acá. Buenos días. Muy buenos días. Un gran placer acompañarlos en su programa el día de hoy. ¿Qué ha arrojado en principio este estudio? Yo sé que tienen varias conclusiones importantes, números que nada más de leerlos uno empieza a pensar, incluso a pensarse a sí mismo y saber si uno está reflejado entre esos números. Adelante, doctor. Totalmente. Bueno, este es un estudio que ha desarrollado la Pocamaima, específicamente en el laboratorio que lidero, que se llama Emociones, Salud y Ciberpsicología. Y bueno, fue un estudio que lo realizamos con más de 1.600 dominicanos entre 18 y 72 años. Este estudio tiene un 0.03% de error, lo cual nos permite generalizar en la población dominicana. Y lo que medimos en él fue diferente sintomatología de trastornos emocionales. Es bueno destacar que los trastornos emocionales son las enfermedades más comunes y prevalentes. O sea, no son trastornos considerados severos, sino que son leves o moderados, pero son los más comunes que existen. Lo que medimos aquí fue la sintomatología de trastornos de ansiedad, sintomatología depresiva y referente a ataques de pánico. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, en lo que se refiere a la sintomatología de ansiedad, es que un 31% de la población dominicana ha experimentado esta preocupación excesiva la mayor parte de los días. Y esto no viene desde antes de la pandemia, no, conectado directamente con lo que es el efecto de la pandemia. Cuando hablamos, por ejemplo, también de sintomatología depresiva, encontramos que aquí un 20% de la población dominicana experimentó esta sintomatología depresiva. Aquí se destaca lo que son los problemas de alimentación, que es un síntoma frecuente en lo que es la depresión, cuando la persona come en exceso o deja de comer. También problemas de sueño. Yo creo que ahí ninguno estamos exentos de en este último año haber pasado como por alguna de estas problemáticas. En cuanto a lo que se refiere también a ataques de pánico o ataques de ansiedad, encontramos que casi un 49% de la población experimentó estos ataques de ansiedad relacionados directamente con la pandemia y que la sintomatología más frecuente en estos ataques de ansiedad eran la opresión torácica, sentir como esa presión en el pecho, lo que son las palpitaciones, dolores musculares, que a veces entre otros. hasta se confunde con problemas cardíacos. Totalmente. Y bueno, muchos de estos sintomatología de los ataques de pánico pareciera un poquito al COVID, porque cuando una persona tiene un ataque de pánico, tiene esa respiración superficial y dice, mira, como que no me falta el aire. Me falta el aire. Muchas personas muchas veces fueron a emergencia pensando que tenían alguna, ¿verdad? Sintomatología de COVID cuando era ansiedad. Era ansiedad. Exacto. Sí. Doctor García, de los resultados del estudio, hay uno que me llama la atención. Bueno, sí. Me llama la atención dos, que las mujeres presentan más síntomas de ansiedad, depresión y pánico que los hombres. Bueno, se dice que las mujeres son el sexo débil, pero ¿a dónde voy yo? Dice uno de los resultados. Los jóvenes menores de 23 años son quienes mostraron de forma sistemática mayores niveles de ansiedad, depresión y ataques de pánico. Entonces yo digo, bueno, pero se supone que los jóvenes son los más desenfadados y los que acusan de que se le importa todo. ¿Cómo es el asunto? Sí, bueno, aquí, tal cual como dice, las personas menores de 23 años y las mujeres presentaron una mayor sintomatología. Y bueno, con nuestro grupo de investigación hablamos un poquito de eso y analizamos estos datos, y esto está muy conectado con lo que es el estrés laboral y académico. Los jóvenes, bueno, fueron especialmente afectados ya que tuvieron que pasar a las clases online. También jóvenes en este rango de edad, hay que tener en cuenta que muchas veces están en sus primeros trabajos, están dando como, ¿verdad?, los primeros pasos en el área laboral. Y cuando se habla a veces de desvincular, de parar, ¿verdad?, a las personas en sus trabajos, lamentablemente, los jóvenes son los primeros en esta línea. Sí. ¿Y lo de las mujeres? Sí, bueno, la mujer
normalmente tanto en la parte genética como en la parte más del contexto tiende a ser más emocional, ¿verdad? Pero lo que pudimos observar aquí es que específicamente los resultados de este estudio sufrieron más que los hombres, experimentaron más ansiedad, más tristeza, más ira, etcétera, de forma general. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué la mujer es más susceptible a los temas emocionales? Sí, bueno, en esta parte, tanto el ambiente, normalmente, vamos a decir, desarrolla lo que es esa parte más emocional en las mujeres. O sea, una niña de pequeña, a veces, bueno, está llorando, ay, ¿qué te pasa? Pero a veces a los hombres se les limita un poco esa parte, por las mismas condiciones a veces del machismo. Dicen, mira, un hombrecito no llora, no expresa sus emociones. Pero esto fue lo que encontramos, sí. Doctor, en este estudio ustedes hacen el señalamiento siguiente y cito: si la experiencia de la cuarentena es negativa, los resultados del estudio sugieren que puede haber consecuencias a largo plazo. Si no se efectúan acciones necesarias, representa un reto para los centros y servicios de salud mental en nuestro país. ¿Cuáles son las acciones necesarias que ustedes están sugiriéndose también? Sí, bueno, hemos estado en diferentes reuniones, nuestro laboratorio, bueno, y desde la universidad, con el Ministerio de Salud Pública, específicamente la parte de salud mental, porque necesitamos llevar a lo que es atención primaria y la psicología basada en evidencia. ¿Para qué? Tanto la psicología preventiva, para que no se desarrollen más casos de trastornos emocionales, como tanto para hacer frente a esa gran cantidad de casos que existen actualmente. Entonces hemos tenido algunas reuniones y bueno, dicho sea de paso, tenemos algunos proyectos que buscan llevar la psicología basada en evidencia a la atención primaria, ¿verdad? Básicamente. Hay un aspecto que no forma parte del estudio propiamente, pero con un televidente se interesa por el impacto de un familiar fallecido que no pudo despedirlo. Él habla de la impotencia, o sea, con el protocolo COVID. Claro. Si ustedes tuvieron algún hallazgo en ese sentido, porque me imagino que es terrible ese impacto. Totalmente. Bueno, muchas personas lamentablemente perdieron la vida y no se pudo hacer ese ritual, ¿verdad?, que normalmente se hace, que es el velorio, tanto por la parte del confinamiento, en lo que era la pandemia. En este estudio no tenemos datos sobre esto, pero sí, nuestro laboratorio, estamos trabajando ya en la etapa final en una app que les permite a las personas llevar lo que es un duelo funcional, hacer el duelo con algunas estrategias para uno despedir, ¿verdad?, a ese ser que falleció. Porque tal cual como decía su compañera, no se pudo hacer ese ritual de duelo en el último año, porque no se podían aglomerar muchas personas en este caso. Sí. Doctor, si usted tuviera que resumir los hallazgos más importantes de este estudio que usted lideró en este laboratorio de la Pucamaima, ¿cuáles serían esos hallazgos? Bueno, hay unos datos que estamos ya procesando, la parte final, y lo que encontramos fueron cómo el nivel de escolaridad, la cantidad de ingresos y el tener un trabajo son factores de protección de la salud mental de los individuos. ¿Por qué? Bueno, encontramos que las personas con menos años de escolaridad presentaron mayor sintomatología ansiosa, depresiva y referente a ataques de pánico. Al igual que aquellas personas que devengaban un menor salario. O sea, es un hallazgo interesante porque, bueno, somos un país, ¿verdad? ¿Eran de las condiciones que más influían, esas dos? Sí, o sea, esa parte del nivel de ingreso económico por año. Y la baja escolaridad. La escolaridad y tener un empleo también. Doctor, estamos en momentos en que las autoridades han reiniciado de manera muy escasa, incipiente, la presencialidad escolar. Con relación a este tema, ¿qué aportes pueden dar ustedes desde el punto de vista científico de cómo la salud mental, emocional de los niños, niñas y adolescentes se ve afectada por la ausencia precisamente de esa socialización necesaria para el correcto desarrollo y crecimiento de los niños? Bueno, totalmente. Tanto los niños como los adolescentes, bueno, son grandes héroes. Se habla que son muy asertivos, que se adaptan fácilmente, pero bueno, han sufrido mucho, porque en esta etapa, tal cual comentas, es donde tienden a desarrollar esas habilidades sociales.
y se han visto súper afectados por lo que es la no presencialidad. Si se mantiene esto, ¿qué podría pasar en el futuro, doctor? Sí, bueno, es simplemente una hipótesis, ¿verdad? Sí, pero según su experiencia. Podemos ver personas, ¿verdad? Podemos ver más casos tal vez de fobia social, problemas también como de desarrollar esas habilidades básicamente en los jóvenes, más que todo. Tengo entendido que en el estudio participaron investigadores también de otros países. Sí. ¿Podría hablarnos de eso? Sí, bueno. Este estudio se desarrolló de forma conjunta en España con Antonio Cano Vindel en la Universidad Complutense de Madrid, que fue mi profesor y ahora somos coinvestigadores, y también por colegas de la Universidad Siglo XXI en Argentina, en este caso Leonardo Medrano y Luciana Moretti. Es bueno destacar que trabajaron con poblaciones similares y los resultados que ellos obtuvieron no presentan diferencias significativas con lo de nosotros. Es decir, encontraron patrones similares en la población argentina y en la población española, básicamente. Doctor, usted habla de patrones. El informe arroja que 4% de la población dominicana tiene ideaciones suicidas. ¿Cómo llegan ustedes a esa conclusión? Sí, bueno, esto con una de las pruebas utilizadas pudimos observar, esto es una parte de lo que es la sintomatología depresiva. Y muchas personas decían, bueno, 4%, pero hay que tomar en cuenta que no es que vienen de atrás con esa ideación suicida, sino que está relacionada directamente con la pandemia. Actualmente todavía vemos muchas personas que dicen, mira, no se me quita una preocupación, como una desesperanza, y por eso es que es bueno socializar estos resultados para que las personas vean que no es algo, bueno, que va a estar aquí por siempre, sino que tenemos que dar lo mejor de sí día a día para hacer frente, ¿verdad?, a esta sintomatología que estamos experimentando. Doctor, ¿hay alguna segregación entre las personas estudiadas frente a las que ya tuvieron COVID y las que no tuvieron? Sí, bueno, en esta parte no fue algo, todavía no tenemos resultados en esta parte, pero lo que hemos encontrado en la literatura es que aquellas personas que sufrieron COVID han presentado mucha angustia, mucha ansiedad, incluso sentimientos de tristeza luego de padecer la enfermedad, porque fue demasiado miedo. Y al inicio de la pandemia también había una fuerte estigmatización con la enfermedad. La persona, bueno, se sentía mal y un poco culpable o con vergüenza de experimentarla. Y de decir que tuvo COVID. Claro. Era como que tenía SIDA. Bueno, algo así. La gente era estigmatizada. Bueno, nosotros mismos aquí lo comentamos en algún momento, que la gente tenía vergüenza de decir que le había dado el COVID. Sí, más al inicio, bueno, incluso en algunos países como México, hasta los doctores, algunas enfermeras sufrieron diferentes tipos de agresión. Sí. Doctor, los factores de riesgo. Incluso me señala un televidente aquí, tener una alta exposición a noticias sobre la pandemia. Pero yo le pregunto en ese contexto, ¿usted podría hacer algunas recomendaciones en sentido general a la población para cuidar su salud mental? Sí, bueno, tal cual como usted dice, sobre todo tener mucho cuidado con lo que son las redes sociales. Hemos estado más en casa y hay bastante información, muchas veces sin ningún aval científico. Las personas, hay que entender que las redes sociales son un estresor pasivo, entonces debemos ser cuidadosos con nuestra exposición y la de nuestros hijos. Sí. Bien, doctor, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado durante esta mañana. Han visto ustedes este interesante estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, el doctor Zoilo García nos ha acompañado. Gracias, doctor. Un placer, ¿verdad? De inmediato vamos a contactar con nuestra compañera Carolyn Cuevas. Como saben, hay reportes de casos de difteria, 9 fallecidos en los últimos días, según han reportado las autoridades de salud pública. Carolyn Cuevas está en el centro de vacunación Galván. Vamos con ella. Adelante, Carolyn. Así es, a raíz de la preocupación generada por la muerte de al menos 9 niños y adolescentes en lo que va de 2021, nos hemos trasladado hacia este centro sanitario Galván, un centro de vacunación, quizás uno de los más importantes del país y del Gran Santo Domingo. Como ven, desde tempranas horas acuden
padres a traer a sus hijos para pues ser vacunados. Se nos ha informado desde el personal de enfermería de este centro que efectivamente acá se aplica la vacuna contra la difteria, enfermedad infecciosa aguda que, como dijimos, ha provocado la muerte de al menos 9 niños y adolescentes, y por lo que el Ministerio de Salud ha emitido una alerta epidemiológica. El personal sanitario de acá confirma que esta vacunación está dentro del esquema que pues se aplica con rigurosidad a los niños, específicamente dentro de las vacunas pentavalente a partir de los 2 meses y la DPT a partir de los 18 meses y otra que se repite a los 4 años y que posteriormente pues se le aplican a los niños pues unos refuerzos. Aquí han llegado algunas madres y vamos a tratar de conversar con ellas para ver si conocen sobre esto y qué dicen al respecto. Buenos días, mamá, estamos en vivo para CDN. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué vacuna has venido a aplicarle a tu niño? La vacuna del primer año. No sé de cuál es muy bien. Y a él la de los 4. ¿Tú no sabes de qué tipo de enfermedad, para qué tipo de enfermedad le aplican esa vacuna? No. La he leído, pero que como que no me la grabo muy bien. Y entonces, ¿cómo tú sabes cuándo debes venir y eso? ¿Cuál es el...? Porque te dan una tarjeta y en la tarjeta te dan la cita. Y ahí tú decides si puede venir el día de la cita. Si no, puede venir después de la cita. Mira, ¿tú conoces de un brote de difteria que han notificado a las autoridades? ¿Te preocupa esto? Me preocupa un poco, sí. Pienso que es una enfermedad que ya se había dado esa enfermedad, creo que tengo entendido. Y es algo muy difícil, me dicen que ha acabado con unos cuantos niños. Sí. Dime tu nombre. Esa vacuna yo creo que ya se la ponen al principio a los niños. Sí. O sea que a niños, creo que los niños que le ha causado la enfermedad es porque no se la han aplicado. Mi nombre es Yamelis Tavera. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con otras madres que se encuentran acá en el centro de vacunación Galván. Buenos días, ¿cómo está? Estamos en vivo para CDN. ¿Usted qué vacuna viene a aplicarle a su...? La vacuna de los 4 meses. Los 4 meses. ¿Usted sabe contra qué enfermedades le aplican esa vacuna? Yo soy la abuela, vengo a vacunar. No sé, ya yo tengo tiempo que ya no tengo muchachos. Muchísimas gracias. Y otra chiquita al año y medio, para que ella trata. Perfecto, seguimos hablando con otras mamás por acá. Buenos días, ¿cómo estás? Estamos para CDN. ¿Qué vacuna vienes a aplicarle a tu bebé? La de los 2 meses. ¿Y tú sabes contra qué enfermedades se aplica esa vacuna? Bueno, yo sé que es la hexavalente y la rotavirus, pero en realidad no sé para qué se le están, pero es un refuerzo que le están poniendo ahora. ¿Tú conoces de un brote de difteria que han notificado las enfermedades? ¿Te preocupa? Escuché unos cuantos casos ahora mismo. ¿Te preocupa esto? Bueno, tengo 2 niños, claro que me tengo que preocupar. Pero tú vienes y la aplicas con rigurosidad. Sí, todas sus vacunas tienen mis niños, yo nunca me he descuidado con eso. Siempre vivo pendiente de eso. Bueno, como pueden escuchar, pues las madres muestran algún cierto nivel de desconocimiento quizás de cuáles son las enfermedades que cubren las vacunas que vienen a aplicar, pero lo que ellas manifiestan es que sí tratan de hacerlo pues cumpliendo todo el esquema de vacunación. Además, como ellas también dicen, pues especialistas han pues atribuido quizás estas muertes a que no habían completado el esquema de vacunación, aunque pues las autoridades todavía investigan si realmente se trató de difteria estos casos, pues que se han notificado desde la semana pasada. Bueno, así nosotros regresamos al estudio, es toda la información. Gracias, Carolyn, que tengas feliz resto del día. Hacemos una pausa acá en Despierte, ya regresamos. Hoy hablamos de organización patrimonial de las empresas. Para ello tenemos aquí a nuestra colaboradora, la abogada Yérica Rodríguez, quien nos va a contar hoy
en breves minutos cómo se desarrolla y cuáles son sus mejores recomendaciones. Yérica, esto es suyo. Buenos días, qué bueno estar de nuevo con ustedes para terminar el tema que iniciamos en la pasada edición. Como hablábamos, la organización de patrimonio es estructurar los activos que componen el patrimonio de la familia de manera que se garantice la sucesión del mismo, la trascendencia y hasta el crecimiento a través de vehículos jurídicos. Porque es un tema que en la actualidad está en boga, y es que tenemos lo que es la Ley 4620, su normativa y la prórroga que nos otorgaron en enero del 2021. Esta ley es la Ley de Transparencia y Revalorización Patrimonial. ¿A qué nos invita esta ley? Esta ley nos invita a transparentar nuestro patrimonio y a revalorizarlo. ¿Y por qué surge esta ley? Bueno, el legislador cada día nos lleva a organizarnos. En junio del 2017 entró en vigencia la nueva ley de lavado de activos, que contempla que la evasión fiscal es un delito precedente al lavado de activos. Por lo tanto, los dominicanos debemos organizarnos y nuestras actividades comerciales ejercerlas con cierto criterio y responsabilidad, porque cada vez más vamos a estar inclinados y obligados a organizarnos ante la Dirección General de Impuestos Internos. Y justamente la Ley 4620 viene a ayudarnos a adecuarnos a esta nueva normativa de la Ley de Lavado de Activos. Entonces tenemos hasta mayo para acogernos a esta ley. ¿Y qué es transparencia? ¿Qué es revalorización? La transparencia es reconocer ante la Dirección General de Impuestos Internos, declarar los activos que componen nuestro patrimonio. Y la revalorización es darle su justo valor, sea aumentándolo o disminuyéndolo. Normalmente con el tiempo el valor de los mismos va aumentando. Por lo tanto, esta ley nos lleva entonces a organizarnos en ese sentido. El legislador poco a poco nos está llevando a eso. Entonces, por eso es que está en boga el tema y es el momento preciso para organizar nuestro patrimonio. En la edición pasada también hablábamos de lo que es la planificación de la sucesión directiva de la empresa. Entonces, todo va de la mano. Cuando organizamos nuestro patrimonio, que queremos garantizar su trascendencia, garantizar que cumpla el objetivo que nosotros como fundador del mismo esperamos, pues si proviene de una empresa familiar, porque no todo proviene de una empresa familiar, puede haber patrimonios importantes creados de otra actividad o de otra forma que no necesariamente sea a través de una empresa familiar o que ya la empresa familiar no exista o haya sido vendida. Entonces, en caso de que la empresa familiar sí exista, pues entonces al momento de organizar el patrimonio también planificamos lo que es la sucesión directiva. Es al momento en que nosotros no estemos, quién dirigirá la empresa o cómo cada miembro familiar va a entrar a participar a esa empresa, creando lo que son los protocolos familiares, los consejos de administración, consejos de familias, comités y demás, dependiendo de la necesidad familiar y empresarial que se tenga. Una vez creado ese consejo directivo, Yérica, ¿qué es lo que corresponde? Ya pensé quiénes son los que van a estar una vez yo decida, porque no necesariamente es con la muerte que la gente se separa de las empresas. Hay gente que dice, mira, llegó el momento en que ya yo cumplí mis objetivos dentro de la compañía, quiero que entonces mi familia pase a formar parte de ella. Después de que logro tener esa idea, ¿cómo se hace desde el punto de vista legal? ¿Debe hacerse alguna documentación específica? ¿Cuál es el proceso? Bueno, lo ideal, Catherine, es que sea en vida y que sea antes de entrar la siguiente generación a ser parte de la dirección de la empresa. ¿Por qué? Porque de esta forma se delimitan cómo y quién y cuándo entra. Entonces, cuando tenemos una primera generación, todo es más fácil, pero cuando va entrando la segunda, que son los hermanos, la tercera ya que son los primos, pues debe haber un orden. Entonces, lo ideal es que se cree el protocolo de familia, que tiene una obligación moral entre la familia. Luego está el contrato societario, que tiene una obligación legal entre los socios. Entonces, ahí se delimita la entrada de cada miembro de la familia a la dirección de la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Qué documentación se necesita cuando se crea el consejo? Dependiendo de la realidad familiar, se crea un consejo de familia y un consejo de administración o el consejo de administración. El consejo de administración debe contar con miembros que no sean únicamente de la familia y si se desea, es decir, si dentro de los herederos, como dije en la edición anterior,
todos son herederos, pero no todos son sucesores. Entonces se puede crear un consejo de familia de los que sí tienen el derecho, de los que sí son socios, pero que no necesariamente son parte de la dirección de la empresa. Y el consejo de administración, que sí es el que maneja, digamos, la operatividad de la empresa. Y las decisiones, pues entonces se establecen en cada consejo mediante las asambleas que lo crean. Precisamente algo, Erika, eso de que existan personas que no sean directamente de la familia, ¿eso está establecido así o es a conveniencia? Nosotros los consultores así lo aseguramos, porque si tenemos un consejo de administración... Es a conveniencia. Claro, si tenemos un consejo de administración formado únicamente por los familiares, viene siendo un consejo de familia, y quizás, digamos, la finalidad del consejo y los resultados no sean los esperados. Siempre recomendamos que hayan asesores externos o personas externas ajenas a la familia que formen parte del consejo de administración. Bueno, Yérica, pues te agradecemos que nos hayas acompañado. Pero una última cosita antes de irnos, porque en tu comparecencia anterior yo decía que los padres preparan a los hijos, incluso es una inversión que hay. Así es. Y si aquí vemos empresas familiares, van así, en ese orden. Pero no necesariamente tiene que ser el hijo que ellos capacitaron, puede ser otra persona de la familia, pero con menos rango. Eso no tiene nada que ver. No, por eso en la edición pasada yo decía, en nuestro país tenemos la creencia de que es mi hijo, es mi sucesor. Es tu hijo y es tu heredero, pero no necesariamente es tu sucesor. A lo mejor tu hijo quiere ser músico, quiere ser artista y no le interesa. Depende de las aptitudes que tenga la persona, de su interés o de que tenga la capacidad y el entrenamiento para ser sucesor. De ambas cosas. Lo primero es que cuando se trata de una empresa familiar y el fundador de la empresa desea que sean sus hijos que le sucedan en la dirección, pues bueno, como bien decía, se encarga de la preparación y que ellos estén preparados para llevar esa dirección, pero no necesariamente los hijos deseen continuar o quizás no tengan la preparación y la capacidad o porque todavía son menores de edad y no lo puede designar o porque desean dedicarse a otra cosa, desean ser artistas, entonces, o son hembras, féminas y desean dedicarse a la crianza de los hijos. Entonces, ahí viene lo que es el protocolo de familia, el contrato societario, que son figuras que regulan, digamos, cómo va a entrar cada miembro, la preparación que necesita cada miembro para entrar a la sucesión directiva y la relación entre los socios que debe haber en el contrato societario. Pero es muy importante establecer que la obligación de un protocolo familiar es moral entre los miembros de la familia y la obligación del contrato societario es legal entre los socios de la empresa. Gracias, Yérica. Yérica, ¿dónde te pueden contactar? Tus redes sociales, teléfono, quienes estén interesados en tener este tipo de consultas contigo. En Instagram estamos como Yérica Rodríguez y Rodríguez Arredondo, que es nuestra oficina, y nuestros teléfonos son 809-620-2690. Estamos en Torre Forum y estamos a la disposición de ayudarlos a todos. Gracias, Yérica, muy amable. Son las 8:51 de la mañana, así mismo. Para ustedes que probablemente tengan que salir a la calle o que estén ya y nos estén mirando a través de Facebook Live o a través de la página oficial de CDN, que es cdn.com.do, les vamos a mostrar este video de este fin de semana donde se da un atraco múltiple, algo que habíamos visto en pocas ocasiones, pero parece que se ha empezado a ver un poco más. Esto pasó en Santiago, atracan a 2 personas al mismo tiempo y nosotros queremos que ustedes vean con qué agilidad. Ellos están en una parada esperando su transporte público, se acerca un motorista, la muchacha se quedó congelada. El joven, ustedes vieron cómo saltó hacia atrás, pero lo mejor fue que se quedaron tranquilos. Miren, él va, atraca a uno primero. Y recoge. Exactamente, sí, exactamente. Él recoge donde la primera, atraca al segundo. Y se guinda los bolsos con facilidad. Normal. Y yo me pregunto, no es que no lo atraque, porque probablemente nadie sabe cuándo lo van a atracar y si uno lo supiera, pues ciertamente se cuidara. Señores, pero no aparece un agente de tránsito, un policía que le llame la atención que un motorista ande con 2 carteras. O que un motorista, hombre, ande con una cartera de mujer guindada al hombro. Eso no le llamaría la atención a una figura de la autoridad.
Tú sabes que llamó también la atención este fin de semana, Yulisa, Nelson, hay algunos videos compartidos en redes sociales que muestran las consecuencias del teteo. Y no necesariamente es del humo que se dieron los jóvenes o las jovencitas. Dicen en las redes sociales que fue una acción de la policía. Yo no pude verificar de manera independiente que se tratara de una acción de la uniformada. Yo lo que puedo decir es que, al parecer, un grupo de individuos se dio cuenta de que sus vehículos habían sido, miren, apedreados, y no con cualquier piedrita. Póngase a contar. Con esa peñona. Póngase a contar vehículos. Cuente la cantidad de vehículos que resultaron afectados afuera de un teteo, dicen. No sé dónde se estaba desarrollando el teteo, porque el video no lo refiere. Esto lo tenemos gracias a los amigos del Nuevo Diario, este video. Y fueron varios vehículos. Decía, bueno, mano, pero es que tampoco así. Escuchen un poquito el ambiente. Graba esa vaina. No le dé. Déjalo así, Fidel. Déjalo así. A todo el mundo. Al del diablo le dieron durísimo. A todos los carros. Hombre. No, pero tampoco así, porque aquí hay carros que no están en el teteo, ¿no? Claro, loco. Y te estoy diciendo así. Ahí está lo que decía uno de ellos. No podemos identificarlo, obviamente, pero dice, tampoco así, aquí habían carros de gente que no estaba en el teteo. O sea, que ahí cobró todo el vivo o todo el vehículo parqueado. O le cobraron, Impresionante. O le cobraron. ¿Quién se hace responsable por estos hechos? No sé. Está muy fuerte que tú salgas de una una actividad y te encuentres tu vehículo apedreado con los vidrios rotos, y no uno. Pero nadie grabó. varios. A mí lo que me impresiona es por qué nadie grabó lo que estaba pasando. Ahí voy. Incluso tantos vehículos, debió alguna persona en las inmediaciones que pueda testificar realmente. Pero ellos dicen que fue la policía, pero no eso hay fue video. En Invivienda, eso fue en Invivienda. No hay video que pueda confirmar que fue la policía. No. En caso de eso, es daño a la propiedad privada. Total. Dudo que la Policía Nacional se arriesgue a una acción como esta, porque esto hablaría muy mal de la formación ¿Y qué es una raya de más la para un tigre? policía. ¿Qué Bueno, es una raya más para un tigre? pero sería una violación flagrante. A lo mejor están en eso, dicen, bueno, pues si nos van a acusar, que nos acusen de todo, que es del una raya derecho más de para un tigre. propiedad privada. Pero además sería la evidencia de un sentimiento de frustración de la Policía Nacional ante la incontinencia de una sociedad que aparentemente no obedece. Así no hay es. manera de confirmar que eso haya sido la policía. Eso lo dicen quienes estaban ahí en un acto de celebración en horas de la noche. Por cierto, el toque de queda todavía se mantiene, todavía hay COVID, aunque la gente no lo crea, y aunque la gente ya no esté prácticamente siguiendo No, los y espérate, lineamientos más que la señores, pruebas mascarilla. PCR, una al año de forma gratuita. Una Así que sola. dejen la fiesta, es una al año de forma gratuita. De eso hablaremos mañana, acá en Despierta.